Después de presentar los constructores con parámetros y justificar o justificar su necesidad, parece o pareciera que no se pueden utilizar constructores sin parámetros, nada más lejos de la realidad. Solo que cuando necesitamos un constructor sin parámetros y hemos definido otro constructor con parámetros, ese constructor sin parámetros debe definirse de forma explícita, o sea, tenemos que escribir el código de ese constructor sin parámetros. Bien, eh, por la razón que ya conocemos, si escribimos cualquier constructor, el compilador ya deja de proporcionar ese constructor de oficio, el constructor sin parámetros, cuya única utilidad era crear o permitírsenos crear un objeto, y debemos, si realmente lo necesitamos, escribirlo de forma explícita. Bien, por lo tanto, cuando queremos escribir un constructor sin argumentos, la forma de hacerlo es bien simple. Únicamente necesitamos escribir el constructor, o sea, escribimos el nombre de la clase, mi clase, y simplemente con no escribir nada entre los paréntesis, o sea, no indicarle ningún argumento, es más que suficiente. Evidentemente también sería posible escribir dentro de los paréntesis la palabra void para que quede de forma explícita indicado que no recibe argumentos. Y ese constructor podía acompañar a los constructores que escribamos con parámetros. En cualquier caso, recuerde que el hecho de incorporar un constructor sin argumentos deberá también ocuparse, entre sus instrucciones, debe ocuparse de que el objeto, cuando se cree, tenga valores o esté en un estado válido. Por lo tanto, tendrá sentido el uso de un constructor sin argumentos cuando podamos asignar valores por defecto al objeto que se está creando. Si no tiene sentido asignarle valores por defecto al objeto, evidentemente no tendrá sentido proporcionarle a la clase un constructor sin argumentos. Bien, he adelantado y he hablado hace un momento sobre el hecho de que el constructor sin argumentos podría acompañar a los constructores con argumentos. Con eso ya estamos dando una pista acerca de esta sección, de qué se dedica a esta sección. Esta sección, llamada sobrecarga de constructores, se puede resumir en que es posible proporcionar más de un constructor. De hecho, acabamos de indicar que podemos tener un constructor con parámetros y un constructor sin parámetros. Bien, pero es más, podemos tener más de un constructor con parámetros. Por lo tanto, si queremos proporcionar más de un constructor, tendremos que tener en cuenta una restricción importante, y es que los argumentos que se proporcionan deben cambiar en número o en tipo. Recuerde el ejemplo del que hablábamos anteriormente, el ejemplo de la cuenta bancaria, en el que aparecía un constructor que tenía exactamente un parámetro, que era un string, pero decíamos que no podrían convivir los dos constructores activos. ¿Por qué? Pues porque reciben un parámetro y ese parámetro es de tipo string, por lo tanto el compilador no sabría cuál debe escoger. Por lo tanto, para que puedan convivir dos constructores, deben tener distinto número de parámetros o no deben coincidir en el tipo. Esto, después de todo, es una restricción que se aplica a cualquier método, a cualquier función en C++. Bien, la sobrecarga se aplica, como digo, a cualquier función o método y no exclusivamente a los constructores. Cualquier función puede tener distintas versiones siempre y cuando que se diferencien en el número y en el tipo de los argumentos. O sea, no hay que poner al límite al compilador. Debe saber cuál de los métodos o funciones disponibles es la que tiene que elegir. Ejemplo, sobre la cuenta bancaria vamos a proporcionar ahora dos constructores. Uno
que obliga a pasar el identificador, pero no el saldo, y en ese caso el saldo quedará con valor 0, parece evidente, parece normal, y otro constructor que obliga a pasar el identificador y el saldo. Dicho de otra forma, tenemos una oferta en la clase cuenta bancaria de dos constructores. Una que nos permite crear una cuenta únicamente con el identificador y otra opción de crear una cuenta con el identificador y un saldo inicial. Por ejemplo, si se crea una cuenta sin aportar ninguna cantidad, pues se utilizaría este constructor y si se aporta algún saldo inicial, se utilizaría este otro constructor. Veamos cómo hacerlo. El primero de los casos en el que el constructor solo tiene un parámetro, que sería el identificador de la cuenta, obligamos, como puede ver aquí, a que el saldo, el valor del campo saldo, sea 0, por ejemplo, utilizando la lista de iniciación. De esta manera, lo primero que se hace es establecer el valor del campo saldo a 0 y a continuación el valor del campo identificador, que queda con el valor recibido. El otro constructor, que recibe los dos valores, inicializará por un lado el saldo con el valor recibido como saldo inicial y por otro lado el campo identificador a partir del valor recibido en el parámetro identificador cuenta. Por lo tanto, depende de cómo creemos el objeto, se escogerá un constructor o se escogerá el otro constructor. Por ejemplo, en el caso en que yo creara el objeto de esta manera, diciendo que cuenta 1 es un objeto de cuenta bancaria y como puede ver, proporciono un solo valor y ese valor es un string, entre los dos constructores disponibles, evidentemente se escogería el primero. Con lo cual, como hemos adelantado, el saldo sería 0 y el valor del identificador será el valor suministrado. Eso lo puede ver aquí. El estado del objeto cuenta 1 será, este será el valor del identificador y 0.0 será el valor del saldo. Cuando creamos un objeto utilizando esta manera de escribir o de llamar al constructor, de crear el objeto, cuenta 2 es un objeto de cuenta bancaria y estamos suministrando dos valores, un string y un doble. Bueno, en este caso es un entero, pero se transformaría a doble. El estado del objeto cuenta 2, después de crearse, pues sería el esperado. El valor del campo string se copiaría en el identificador y el valor numérico se copiaría en el campo saldo. Para evitar duplicidades, y en este caso que acabamos de ver existe una duplicidad, y es la manera en la que se especifica o se inicializa el valor del campo identificador, vemos que tanto el constructor 1 como el constructor 2 tienen la misma forma de darle valor al identificador. Para evitar duplicidades, repito, un constructor podría llamar al otro constructor. De hecho, vemos que este constructor que recibe dos argumentos en realidad hace algo más que lo que hace el primer constructor. O dicho de otra manera, el constructor con dos argumentos podría utilizar el constructor que recibe un solo argumento. Vamos a ver cómo se haría. Bien, el constructor 1 quedaría exactamente como está, no necesita ninguna modificación. Aquí vemos, inicializa el campo saldo al valor 0 y luego el identificador. Y ahora el constructor segundo, el que recibe los dos argumentos, vemos que modifica ligeramente su código. Antes, recuerde, establecía el valor del campo saldo y a continuación el valor del campo identificador. Pero esta tarea segunda la puede delegar al constructor primero, de manera que aquí puede ver cómo en la lista de inicialización se invoca al constructor con un solo argumento. Es una llamada implícita que hace que se llame al constructor con un solo argumento para que sea ese constructor el que le dé valor al campo identificador. Eso no lo decimos de forma explícita aquí, solo que cuando se llame a este constructor, como vemos, en primer lugar pondrá el valor del campo saldo y luego establecerá el valor del campo identificador. Vamos a verlo con detalle. Bien, supongamos que vamos a hacer esta llamada con dos valores, por lo tanto actuaría el constructor segundo.
Cuando empieza a actuar el constructor, el primer valor que indicamos se copiaría en identificador cuenta y el segundo valor se copiaría en saldo inicial. A continuación, vamos a mostrar los valores de, en primer lugar, las variables propias del constructor 2. Recuerde que el constructor no deja de ser una función más y por lo tanto los parámetros formales son variables locales de la función constructor, del método constructor. Entonces, identificador cuenta contiene el valor que se utiliza para llamar al constructor, el primer parámetro, y el valor saldo inicial, que es el nombre del parámetro formal saldo inicial, contiene el valor que se utiliza para llamarlo, que son 3000. ¿Vale? Aquí tenemos los dos variables locales con sus valores. Aquí vemos el objeto que se está creando. El objeto que se está creando, aquí lo tenemos, se llama cuenta 2. ¿Vale? Este objeto está asociado o estaría en la función main, mientras que estos valores estarían en el constructor. Bueno, pues ahora mismo identificador y saldo tienen un valor indeterminado, claro, todavía no se ha producido no se ha ejecutado ninguna instrucción en el constructor, salvo la asignación de valores a los parámetros formales. Lo primero que encontramos es lo que hemos llamado lo que hemos indicado antes, la llamada al constructor de tipo 1. Vamos a ver cómo ocurre esa llamada. Cuando se produce esa llamada, el valor de identificador cuenta se copia en la variable local del constructor 1, que se llama, en este caso, igual identificador cuenta. Aquí lo tiene. Estas son las variables del constructor 1. Recopilando, la función main hizo una llamada al constructor 2 y el constructor 2 ha hecho una llamada al constructor 1. Estamos en esta situación. Bien, identificador cuenta se copia en la variable local identificador cuenta del constructor 1 y observe que lo primero que se va a realizar ya sobre el objeto que se está creando, sobre cuenta 2, lo primero que se hace es establecer el valor del campo saldo a 0.0, aquí lo tiene. Eso hace que este campo se quede a 0.0 y a continuación la siguiente instrucción es establecer el valor del campo identificador con el valor recibido, con el valor de la variable local identificador cuenta. Aquí lo tiene. Ya tenemos los dos campos inicializados, pero claro, este está bien, pero este necesita cambiarse. Eso se consigue una vez que finaliza el constructor 1, la siguiente instrucción de inicialización consiste en poner el valor del campo saldo al valor recibido. 3000 se copia en el valor del campo saldo, con lo cual ya tenemos el objeto correctamente inicializado. Así que, como vemos, el objeto se encuentra en un estado correcto y con los valores que esperábamos fueran asignados en su creación. Bien, ya hemos visto que los constructores pueden llamar a otros métodos. Hemos visto que un constructor podría llamar, aunque sea de forma indirecta, a otro constructor para que realice tareas de rellenar, digamos así, partes más pequeñas del mismo y aprovechar el código que ya está escrito. Fundamentalmente, esa es la razón fundamental, reutilizar el código que ya está escrito y evitar duplicidades. Y hemos visto que un constructor o que los constructores pueden estar sobrecargados, puedo tener distintas formas de crear objetos. Con esto ya damos por terminada esta sección y vamos a tratar con más detalle aspectos relacionados con la integridad del objeto y las medidas que debemos tomar siempre para garantizar la coherencia y la integridad de los datos en un objeto.